Bienvenidos a tu rincón del arte surrealista. El surrealismo es un tsunami que te pregunta si quieres arriesgarte, si quieres amarte. Es ese discernimiento, esa rotura que te anuncia el final de la calma, donde la verdad se manifiesta y te abrazas a la realidad de quién eres. El viaje a lo onírico, a la muerte y el renacimiento. Muchos artistas fueron incomprendidos, pero fue porque eran los valientes que se mostraban en espíritu, y a los borregos les obligaban ver quiénes eran y despertar la conciencia. Hoy hablaremos de un artista lleno de dolor, tormento, pero que dejó la huella del surrealismo en su obra para contemplar la libertad y la muerte a la resistencia al dolor, hasta una muerte dramática. Yo, estudiando su historia, llegué a la reflexión en que todos soñamos, cambiaríamos constantemente las cosas, a las personas, lo que no pudimos controlar de infancia y nos dejaron huellas constructivas o no. Pero si hay algo seguro, es que un día moriremos. Momento moris. Así que agradezcamos siempre todo lo que tenemos. Vivamos la belleza de lo bueno y lo malo. Hay que rendirse a la vida y darle color. Esa es la felicidad para mí. Alguien dijo que ¿cómo es posible que veamos un árbol y no sepamos apreciar la sombra que nos regala y su belleza? Lo mismo pasa con la vida. Hoy hablamos de un pintor canario llamado Óscar Domínguez. Nació el 3 de enero de 1906 en Tenerife, Islas Canarias. Fue el único hijo varón del matrimonio entre Antonio Andrés Domínguez, que fue un terrateniente poseedor de extensas propiedades agrícolas de Tacoronte, y su madre María Palazón Riquelme, procedente de una familia murciana. María Palazón falleció a causa de fiebres puerperales. Óscar Domingo apenas tenía entre 1 y 2 años de edad. Ella murió en enero de 1908, solo unas semanas después de dar a luz y poco después del segundo cumpleaños del artista, cuando Óscar Domínguez contaba con 1 año de edad. Dio a luz una niña de nombre María Demetria, que falleció a los 2 días a causa de una malformación física, una deformación craneal. 3 semanas después fallecería María Palazón a causa de una septicemia puerperal, un proceso infeccioso septicémico y grave que afecta a todo el organismo y que desencadena una respuesta inflamatoria general que puede afectar a las mujeres tras un parto o un aborto, como al recién nacido. A sus 3 años, Domínguez contrae a su vez la corea de Sydenham. No sé si lo he pronunciado bien. Pido perdón. Es una respuesta autoinmunitaria desencadenada tras haber padecido una infección por bacterias, conocidas como estreptococos del grupo A. En resumen, el sistema inmunitario del paciente ataca por error a los ganglios basales, una parte del cerebro encargada del control del movimiento. Su padre fue un hombre culto, refinado, coleccionista de rarezas y aficionado a las pinturas, lo que estimuló la sensibilidad del artista inicial. Óscar atribuía su nacimiento a una especie de mito romántico. Decía que nació tras la reconciliación de sus padres, luego de que su madre sobreviviera a un intento de envenenamiento por parte de una antigua amante del padre. La muerte de su padre en 1931 alteró el rumbo vital de Óscar Domínguez, obligándole
a dedicarse de manera profesional a la pintura para ganarse la vida. Óscar Domínguez está considerado junto a Miró y Dalí una de las grandes figuras españolas del surrealismo. Su obra destaca por la invención de la técnica de la decalcomanía y por lienzos oníricos. Analicemos 3 de sus obras. Comenzaré por Máquina de coser, electrosexual, de 1934. Representa una figura femenina tumbada bajo una extraña estructura cuyo inquietante erotismo incita a lo erótico y sádico. Sobre ella se alza un dispositivo orgánico, un hilo de sangre fluye desde la cabeza de un toro sacrificado, pasando por un embudo y goteando sangre sobre el cuerpo. El valor actual de la obra alcanzó 5,2 millones de euros en una puja histórica. La obra tiene una mezcla extraña entre una figura humana y elementos orgánicos, mecánicos e inquietantes. En la psicología, la representación de un cuerpo sin extremidades se relaciona principalmente con el esquema corporal y condiciones específicas como el trastorno de identidad. El embudo se refiere a 3 conceptos. La técnica de entrevista a preguntas amplias, llevándolas a preguntas específicas. La pérdida progresiva de bienestar, la metáfora mental del enfoque de atención. El embudo es una metáfora en la mente, donde el fondo del embudo, la vida, se reduce solo a obligaciones y se llega al colapso físico y mental por falta de refuerzos positivos. La figura con cabeza de toro se relaciona principalmente con la mitología del Minotauro y con la tipología analítica. Representa la sombra, los instintos animales y estructura del deseo. Creo que la sangre que surge de la cabeza del toro son preguntas, cuestionamientos que Óscar no podía parar en su mente. Un hombre que creo que la infancia le creó un trastorno de identidad total y en su obra mostró un alma atormentada, pidiendo a gritos en su obra ayuda, y como muchos otros artistas, regulaba en estas sus dolores más profundos. Seguimos con la siguiente obra, Retrato de Roma, que, como se dice, fue uno de sus amores más importantes, o su amor más importante. No puedo decirlo del todo, eso solo lo puede comentar él. Una vez más nos sorprende con otra obra. En la obra se manifiesta como elemento principal la amante de Óscar en 1933. Con ella pasó unos meses en Tenerife mientras preparaba la exposición en la que triunfaría en los círculos surrealistas de París, y decidió pintarla sin manos, o mejor dicho, con manos independientes que tocan por ella para que Roma solo tenga que posar, bella como la Venus del Milo. Es una escena de violencia, una violencia erótica en un sueño extraño y fascinante, en la que no falta ni el humor negro ni la fuerza poética del artista. El piano representa momentos de soledad contemplativa, introspección y el desenfoque de los sentimientos más profundos. Este es un símbolo que se repite en sus obras. Dato curioso: existe una falsa creencia. Se creía que Roma había sido detenida y asesinada por Gestapo o la SS en París por su origen judío, pero investigadores de arte señalan que el pintor la protegió, facilitando la identidad falsa, logrando que viviera oculta y sobreviviera a la contienda. Si os fijáis en la partitura, el símbolo del árbol del dragón representa la infancia del pintor
y el paisaje de las Islas Canarias. Creo que fue un momento de pasión donde él consiguió una conexión con Roma, donde la influencia que ésta le transmitió le daba paz y el equilibrio con su infancia y el hombre que tanto necesitaba. Siguiente obra, La Guillotine, creada en 1938. Evoca una potente imagen onírica o arquetípica que representa la separación radical entre la mente y el cuerpo, o un cambio drástico e inevitable. Simboliza el exceso de vida mental, vivir solo en la cabeza, y la necesidad urgente de sacrificar el control excesivo del pensamiento para conectar con el cuerpo y las emociones. Refleja la angustia profunda ante un castigo implacable, la culpa inconsciente o el temor a ser juzgado y destruido por una autoridad externa o por el propio super-yo. Conciencia moral severa. Es un corte tajante con el pasado, un antes y un después, donde una parte de la identidad o de los hábitos de la persona queda eliminada de golpe. En su obra, el lenguaje simbólico es muy claro y contundente. La mujer de espaldas representa rechazo, desinterés, necesidad de espacio personal o la existencia de una sombra u ocultamiento emocional. Símbolo que se verá en alguna de sus obras. Podría ser también, pensándolo, la ausencia de su madre y el yo, lo que he sentido. Cada uno saca su propia reflexión, que es lo bonito que tiene el arte. Puede ser pues la ausencia de la presencia de la madre, y el ponerla de espalda puede también ser que no pudo crecer con ella, no pudo tener una conexión y la pone de espalda por esa razón. Su madre no tuvo cara para él. Nos muestra que Oscar no deseaba involucrarse también en la interacción con las personas que les rodeaban. Podría ser como defensa para cerrar el paso a estímulos externos que le causaban incomodidad. El ave simboliza principalmente la libertad, la trascendencia del pensamiento, conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. El pintor surrealista murió por suicidio el 31 de diciembre de 1957 en París, dramáticamente, durante una celebración de Nochevieja. El artista pasaba una situación personal compleja, marcada por la acromegalia, una enfermedad degenerativa que afectaba su físico, produciéndole episodios de depresión grave que requerían internamiento y problemas de alcoholismo. Oscar Domínguez fue otro artista marcado por el tormento, iluminado con la capacidad de evaluar situaciones complejas, distinguiendo lo correcto de lo incorrecto. Artista que reflexionaba de forma profunda, consciente, interpretando en su obra acontecimientos, pensamientos y emociones. Sus obras pueden verse expuestas de forma permanente en Tenerife, Espacio de las Artes, y de manera temporal, o en fondos de museos como el Museo Reina Sofía en Madrid. Para combinar, una frase mía: nunca fui tan libre como cuando aprendí a habitar en mi inmaculada alma. La muerte pasó a mi lado tantas veces que es incontable, pero al igual me rodeo de la vida, las sonrisas, los chocolates a medianoche, la música, el arte, el amor, el sexo, el océano, su silencio y su ruido, su profundidad, los sentimientos, el ser o no ser, perderme dentro de mi locura
y mi desconexión o conexión con el mundo. Encontrarme entre el Dios, la gente, los espíritus, los entes y la fantasía. La gente, sus locuras, sus elocuencias, sus paranoias, sus realidades, sus tristezas y sus penas. Me gusta estar, pero lo que sí tengo claro es que quiero ser. Hasta aquí el video de hoy. Espero os haya gustado. Espero que no solo aprendan de arte, sino que les invite a reflexionar y amar la vida. Sobre todo eso, amar la vida y apreciar cada día. Muchas gracias. Por favor, darle like y espero que me sigan. Muchas gracias.